Queridos hermanos, estoy aquí para compartir una presentación que alguna vez hice en alguna iglesia, la estuve revisando, y la idea es hacer un repaso de las profecías de los tiempos que hay en Daniel y hacer un resumen, digamos, y final, pasando por todas aquellas que se mencionaron y deteniendo en algunas cositas que me parece importante revisar. Ahora, si necesitan alguna mayor información, hay harto libro en la iglesia. Y yo, bueno, me pueden escribir también al WhatsApp al 569-8722-6488. ¿Ya? De todas maneras, lo que me interesa a mí es hacer hincapié que a veces no es tan fácil de comprender inicialmente. Daniel y los tiempos proféticos. Para nosotros entrar en terreno, dice, tiene muchas profecías, Daniel, que hablan de tiempos, señales de tiempo, y que en el fondo va a durar años para este cumplimiento. ¿Ya? Estos van desde los sus tiempos personales, desde Babilonia, cuando estaba en el exilio, hasta los tiempos del fin, que incluye incluso la segunda venida de Cristo, que está simbolizado en una roca. ¿Se acuerdan cuando había una roca no cortada por mano? Bueno, nosotros sabemos que las rocas son símbolos de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, todo esto pasa no solo por los imperios de Babilonia, sino que sigue por Persia, por Grecia, por Roma papal, los países europeos. También hay otras historias que se mencionan por ahí y termina todo con un juicio de Dios y el reino de Cristo que terminará finalmente y va a reinar por justicia de manera eterna. ¿Ya? Así que no son poquitos años, de hecho estamos hablando de miles de años. ¿Ya? Es decir, sus profecías son de larga data, no de un año o dos. ¿Ya? Algunas hablan de 490 años, otros de 1260, 1290, 1355, también tenemos la más larga de 2300 días. Y estas profecías que dan una fecha, tienen un inicio y un término que nosotros esperamos poder repasar y recordar. ¿Ya? También el contexto está que Daniel tenía preocupaciones en ese momento y en parte las profecías también son para poder Dios ayudar a Daniel en estas preocupaciones. Había visto cómo mucha calamidad había llegado sobre el pueblo de Israel, ¿ya? Por parte de extranjeros y de naciones. Sin ir más lejos, la habían destruido completamente, incluyendo el templo de Dios. O sea, la casa de Dios fue destruida, le saquearon todas las cosas, los utensilios sagrados, el oro, en fin, le removieron piedras, arrasaron, ¿ya? Y todo esto era una abominación sobre el templo, en especial sobre el verdadero culto, las cosas sagradas y santas de Dios, habían sido abominables, la habían mancillado, la habían destruido no solamente, pero también pisoteado. ¿Ya? Entonces el verdadero culto a Dios, principalmente lo que corresponde al perdón de los pecados, quedaba como en tela de juicio y la pregunta principal de todo esto es cómo Dios perdonaría al pueblo de toda su maldad. Entonces, ¿dónde iba a poder ir a un sacerdote si no había un sacerdote? ¿Dónde podían sacrificar un cordero si no había cordero? ¿En qué parte podrían ellos hacer una ofrenda si no había templo? ¿Ya? Entonces, la pregunta es, entonces el pueblo de Dios está completamente excluido de toda posibilidad de perdón, ¿ya? Nosotros sabemos que no es así, pero en el fondo eso era lo que le preocupaba. ¿Y cómo podría volver todo esto atrás? ¿Cómo podía purificarse la Tierra Santa? ¿Cómo podía purificarse el pueblo de Dios? ¿Cómo podría purificarse el santuario? ¿Ya? Ahora, ¿hasta cuándo toleraría también tanta maldad? O sea, tanto abuso, tanto pisoteo de las cosas sagradas. ¿Dónde está tu protección, Señor mío? Decía. ¿Sabes que esta pregunta no es tan nueva? Porque nosotros mismos nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo tanta maldad? Y vaya a dejar que pisoteen tu nombre, pisoteen tu escritura, hablen mal de ti, hablen mal de tu Biblia, hablen mal de todas las cosas de la iglesia. Era lo mismo, pero con un contexto de una invasión, ¿ya? Entonces la pregunta de él, ¿cómo Dios los perdonaría? ¿Y hasta cuándo duraría este juicio de Dios sobre el pueblo de Israel? ¿Cuándo tú vas a perdonar? ¿Cuándo tú lo vas a limpiar de la iniquidad? ¿Cuándo tú vas a purificar a tu pueblo? ¿Cuándo lo vas a hacer salvo de nuevo?
Señor, si tú prometiste que íbamos a volver a la tierra y ve un templo destruido, ¿qué pasa? ¿Ya? Ezequiel aquí recostado y estaba anotado Israel en ese minuto. Es una historia bonita que después la podemos ver. Siguiendo, entonces un día profético es igual a un año real. Este principio no es nuevo, ¿eh? Y cuando nosotros leamos semanas o leamos tarde y mañana, tenemos que traspasarlo a días, ¿ya? Y por lo tanto 2300 tarde y mañana equivale a un día, equivale a 2300 años. A eso estamos llegando con esto. También no lo vemos solamente en las profecías de Daniel, lo vemos en el asedio de Jerusalén, en otras profecías del Apocalipsis también, que usaron contemporáneos, o sea, otros profetas, y también en el castigo de Israel para vagar en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Moisés los sorprendió que estaban con el becerro de oro y tuvieron 40 días de que Israel pecó? Bueno, dice, conforme a los días, dice Moisés, cuando condenó al pueblo de Israel, 40 días que reconociste esa tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, conoceréis mi castigo. Y acá vemos que es un principio que no solamente es de Ezequiel, sino también están en otros profetas y se cumplen en muchas profecías que, que cuando Dios da un instala que un día equivale a un año real en una profecía. ¿Ya? Entonces en el tiempo también se cumple este principio. Se mencionan varias profecías que corresponden con este, que un día es igual a un año, ¿ya? Entonces yo ya lo había dicho, entonces cuando habla de tarde y mañana lo traspasamos a días, ¿ya? Y eso equivale a una cantidad de años, lo mismo que es semanas, lo transformamos a días cuando hablamos de semanas y después eso equivale a años. Un poquito enredado, pero es fácil entenderlo si nosotros traspasamos todavía. Entonces, y también cuando tenemos una profecía grande como 2300 años, se entiende que es como una torta grande y de esta torta hay una porción sacada o cortada, dice la Biblia chatak, cortar, ¿ya? Un pedacito, que hay 70 semanas que son 490 años. Obviamente, si tenemos una profecía de 2300 años, los 490 años están dentro de los 2300. Y empezamos a las profecías. Bueno, la profecía se inicia en Daniel 8:14, 13 en realidad. Entonces dice, había un santo que hablaba y a otro santo le preguntaba y decía, ¿hasta cuándo durará la misión del continuo sacrificio, la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pesoteado? ¿Ya? El ejército de Dios. Y él dijo hasta 2300 tarde y mañana. ¿Ya? Después de eso el santuario va a ser purificado. O sea, el lenguaje judío va a ser el pueblo de Israel perdonado o bien el día de la expiación. ¿Ya? Específicamente a eso estamos hablando. ¿Cuándo se purificaba el santuario? Cuando se derramaba la sangre sobre el altar. En otras palabras, que simbolizaba, se presentaba el sacrificio del cordero ante la presencia de Dios. Bueno, volviendo atrás, ¿hasta cuándo? Desde que, que va a haber todo este tiempo. Entonces resulta que aquí es donde se trastorna Daniel, porque en el fondo decía, chuta, yo pensé que 70 años nomás íbamos a estar nosotros vagando en otros pueblos y en el fondo, eh, a ver, segundo, bueno, entonces resulta que pensaban que iban a durar solamente 70 años y ahora se encuentra que eran 2300 años. Entonces ahí, ¿quién no se preocupa? 2300 hasta de mañana, bueno, equivalen a 2300 días, que son proféticos, que se equivalen a 300 años. Entonces Daniel se atormentó y empezó a pedir perdón por su pueblo. Claro, porque finalizar la profecía de Daniel 8, 13 y 14, después siguieron una serie de calamidades profetizadas sobre Israel. Y recordemos que después de esta profecía de 2300 días, Daniel quedó confundido.
quedó confundido después de ver todo esto, ¿ya? Y empezó a orar, empezó a ver que había muchas cosas futuras que él no entendía, que no, que... Y en el fondo era por eso, porque buscaba un perdón del pueblo de Dios. La angustia fue por ver tanta prevaricación, tanta abominación, tanto pisoteo, y que la salvación sería por mucho tiempo, por muchos años, el perdón final de los pecados del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué ocurriría con su pueblo y cuándo se restablecerían las cosas y el perdón de los pecados para el pueblo de Israel? Por eso vino el ángel para aclarar lo que no entendió. Él entendió que iba a haber un perdón final. Había un tiempo, había un problema con los años, había un problema con las cosas que iban a devenir, ¿ya? Entonces vino a entender, a ampliar, y lo que sobrevendía en respuesta a la oración que estaba haciendo Daniel por la profecía de las 70 semanas. Bueno, yo decía que había que traspasar 7 días, o sea, la semana hay que desplazar los días, entonces son 7 días por 70 semanas, son 490 años, ¿ya? Bueno, entonces 7 por 7, 49. Bueno, ahí está la multiplicación. Por lo tanto, las 70 semanas están inmersas, o los 490 años están inmersos dentro de los 2300 días. Y que está a continuación de esta. Fue dictada por el ángel para aclarar lo que pasaría con su pueblo. Aquí vemos a Daniel entonces que está orando, pidiendo aclaración, qué va a pasar dentro de los 2300 días, cuándo va a haber perdón, Señor, perdona a tu pueblo, perdónalo a nosotros, perdóname, mi perdona a todos, ¿ya? Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad de este enorme paquete que se llama 2300 días, ¿ya? Y vamos a ir un poquito ya al texto bíblico derechamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, para Israel, y sobre tu santa ciudad, que en el fondo es Jerusalén, ¿ya? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar o perdonar toda iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión. ¿Qué visión? Obvio, la visión anterior, ¿me entiendes? Para sellar esta visión, que quedó como abierta, como que no la entendiste, va a pasar todo esto. Ojo, la situación de justicia perdurable es una justicia que no va a cambiar más. Entonces aquí estamos hablando de un juicio final y un juicio investigador de Dios. Porque cuando había una expiación, el pueblo estaba en por profunda congoja y autoexamen de qué cosas uno tenía que pedirle perdón a Dios para estar cuando viniera el juicio con todos los pecados perdonados. ¿Ya? Y esta profecía también dice algo especial. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué significa ungir al santo de los santos? Simplemente es lo siguiente. Ungir significa bendecir por aceite y nosotros lo vemos cuando Cristo fue ungido en el bautismo. Ahí tuvo. ¿Usted sabe lo que significa Cristo en griego? Bueno, significa ungido. Y Mesías es lo mismo, pero en el idioma arameo o en el idioma hebreo, como lo quieran llamar. Mesías significa eso, ungido. Entonces aquí estamos hablando que Daniel también es un profeta mesiánico o un profeta que habla de Cristo, habla de Jesús que ha de venir. Y aquí ya está profetizando que iba a llegar un Mesías o ungido, que iba a ser el santo de los santos, el más santo de todas las personas que hay en el mundo. ¿Ya? Así que eso no corresponde, repito, que no sea el Señor Jesús. Bueno, tenemos que iba a venir y ser ungido en esta profecía. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahí tenemos la orden, habrán 7 semanas y 62 semanas para el Mesías príncipe. Bueno, lo digo un poquito al revés, pero ¿por qué lo hago así? Porque hay un punto A, que es la salida de la orden, un punto B, edificar
o reedificar los muros, la plaza en tiempo angustioso, y un punto C, el Mesías príncipe. Entonces, punto A, que es el 0, hasta el punto B, que es la orden de reedificar, son 7 semanas. Y desde el punto B al punto C, que es el Mesías príncipe, 62 semanas. ¿Ya? ¿Por qué pongo la cruz aquí? Porque en el siguiente versículo dice que después de las 62 semanas, después que se unja el Santo de los Santos en el fondo, se quitará la vía al Mesías o al ungido, ¿ya? Mas no por sí, o sea, va a ser muerto. Y aquí tenemos solamente que eso se cumple en la cruz, ¿ya? Y, el, y, y fíjense que es uno de los pocos profetas que dice que el Mesías va a ser muerto. Hay gente religiosa, incluso el mismo pueblo de Israel, cree que el Mesías simplemente va a ser vencedor. Aquí dice que se le va a quitar la vida al Mesías. Entonces ya se está profetizando un sacrificio de Jesús. ¿Y en qué concepto el sacrificio de Jesús? Dentro de las preguntas que le hacía Daniel, ¿cuándo vas a perdonar a tu pueblo? ¿Ya? Bueno, lo dejo así nomás, para no desviarme. Bueno, y después un príncipe que va a venir, o un rey, como lo quieran vendiendo, o un general, destruirá la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. De eso estamos hablando, porque sobre tu pueblo, sobre Jerusalén. Y el santuario, mira qué caprichoso, si el santuario estaba destruido, ¿por qué dice que lo va a destruir de nuevo? Entonces, en cierta manera, está encerrando algo que es un poquito misterioso. Le estaba induciendo que el santuario va a ser reconstruido, pero va a ser reconstruido y va a ser volver a ser redestruido, ¿ya? De cierta forma. Porque en ese momento que recibió la visión no había santuario. Pero aquí me están diciendo que después de 62 semanas, estamos hablando 62 por 7, 483 años, en otras palabras, 484 años, perdón, 484 años, ¿ya? Y dice que cuando se destruya después de esto, después de las 62 semanas se va a destruir esto, ¿ya? Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, hasta el final de los tiempos va a quedar este templo destruido. ¿Ya? Se va a destruir el santuario, se va a destruir el templo de Dios nuevamente y va a ser hasta el fin de los tiempos. Ya va a durar esta devastación. Así se termina la profecía. Entonces vamos a repasar un poquito. Ah, me queda un texto. Por otra semana, o sea, en la semana siguiente de la 62, se confirma el pacto con muchos. Ojo, había un pacto que era para el pueblo de Israel. Ahora el pacto va a ser, o se va a decretar, o confirmar, o firmar, como lo quieran decir, un pacto con muchos, con los otros pueblos. ¿Ya? Dice que a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nosotros sabemos que junto con la muerte de Cristo, que fue a la mitad de la semana, el templo o el santuario, el velo que estaba dentro del templo, el santuario que dividía el lugar santo del santísimo, fue rasgado en dos por la mano de un ángel invisible. Y eso es lo que muestra la gráfica. Entonces, por orden de Dios, vino un ángel y rasgó esto, o sea, hasta aquí llegó. Con la muerte de Cristo, el pacto se hizo con las otras naciones, con los muchos, no con el pueblo de Israel. Y se cesa el sacrificio continuo y la ofrenda de forma definitiva. ¿Ya? Después de todo esto, dice, con la muchedumbre de naciones vendrá el desolador, que en el desolador está representado por un príncipe que iba a consumar estas cosas, iba a destruir el santuario, iba a destruir todas las cosas. O sea, después que muera Cristo y se cese el sacrificio, se confirma el pacto con muchos, o sea, con las otras naciones,
Y después de eso viene la abominación desoladora o el desolador, como esté su traducción. ¿Ya? Entonces esto va a ser después de la otra semana. Después va a ser el pacto con muchos o con los otros pueblos o las otras naciones. Un pacto nuevo ahora. Un pacto para todas las naciones, para todas las personas. Y con eso va a terminar el tiempo para el pueblo judío, para tu pueblo, y el castigo que le viene con una abominación desoladora. Recordemos que Cristo lo menciona en Daniel 24. Cuando venga la abominación desoladora que dijo Daniel, dijo, rogad para que este día no fuera en sábado, ya, y el que esté en sus casas huya inmediatamente, en fin, ya. El Señor Jesús dio una profecía y que dijo, cuando vean los estandartes sobre el monte, saben que el tiempo ha llegado y ahí arranca. Cuenta la historia que cuando llegó el pueblo romano a destruir el año 70 a Jerusalén, se le vieron los estandartes sobre el monte y la gente que alcanzó a huir o a arrancar gracias a la profecía de Cristo se salvaron de una destrucción en donde prácticamente todos los muros de Jerusalén se usaron para crucificar al resto de los judíos. Hicieron una devastación de ellos. Y definitivamente se destruyó todo, incluyendo el templo de Herodes, donde no quedó piedra sobre piedra. Bueno, volviendo para atrás, vamos a redondear la profecía de las 70 semanas. ¿Ya? Hay 7 semanas, 62 semanas y otra semana que las semanas restantes suman 70. Bueno, y esto desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén lo encontramos con el edicto el año 457. De ahí pasan 7 semanas, o sea 7 por 7, 49 años, que llega el año 48, donde se reconstruye la plaza, el muro, en tiempos angustiosos, dice. Desde esta edificación al monte hasta el ungir al santo de los santos, que menciona el versículo 24, van 62 semanas. Nosotros sabemos que el ungimiento de este es con Jesús. Y por otra semana, o la semana restante, se terminará el sacrificio, la ofrenda, y se le quitará la vida al Mesías a la mitad de esta semana, que lo vemos en la cruz, ¿ya? Y después de todas estas cosas, el pacto llega al resto de las naciones y la abominación desoladora sobre Jerusalén. Eso es el contexto de toda la profecía, de una manera, digamos, mejor explicada. Ya lo sé. Y aquí tenemos las fechas y los años que ocurrieron estas cosas. Vamos. Entonces, de los 2300 días que originó toda esta pregunta de Daniel, hay 60 semanas o 490 años destinados para Israel o el pueblo de Daniel. El resto es para las otras naciones y después de eso el Evangelio llega a ellos o a todas las naciones. Entonces una parte es para Israel y la otra parte es para el resto de las naciones. ¿Se entiende? Y ese es el pacto que está haciendo el Señor. Entonces, de las 70 semanas, ahora lo vamos a centrar en el pedacito que corresponde a los 490 años que están destinados para Israel. ¿Ya? El inicio es desde la orden de restaurar en Jerusalén, el año 457, de ahí se traza una línea, que en el fondo llegamos al año 34 después de Cristo. ¿Ya? Esos son los 490 años. Ahora, ¿qué ocurre dentro de estos años? Hay 7 semanas o 49 años que para que se cumpla la orden de restaurar, pasan 49 años para que se reedifiquen los muros de Jerusalén. ¿Ya? Luego pasan 62 semanas o 434 años para bautizar o ungir al Mesías. Y ahí lo vemos recibiendo la bendición. Y la semana restante, o los 7 años faltantes, a mitad de semana muere el Mesías, ya, no por su mano, y se cesa el continuo también. Y después, los pocos años que quedan, es como un tiempo de gracia, y finaliza
o termina el tiempo para Israel y empieza el, digamos, predicarse el evangelio a los gentiles o las otras naciones, ¿ya? Y aquí quiero hacer un pequeño pie, un pequeño pausa, que en el fondo corresponde a que nosotros sabemos que ese año coincide con el apedreamiento de Esteban. Entonces, en este caso, el pueblo de Jerusalén, acuérdense que está sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, en Jerusalén arrestaron a los, querían arrestar la mayor cantidad, digamos, de cristianos en ese minuto que estaban naciendo, y eso termina y los matan a la gente con apedreamiento y con diferentes juicios. Eso termina entonces el evangelio para el pueblo judío y empieza el evangelio de los gentiles. ¿Ya? Este evangelio de los gentiles, voy a hacer un entre paréntesis, quizás yo le hago otro asunto, desde el año 34 en adelante hasta la segunda venida, vienen los tiempos para los gentiles y empiezan las profecías de Apocalipsis, de los que hablan de la iglesia, los sellos, los caballos, en fin. Ese es otro tema, ¿ya? Ahí ahora el Evangelio es para todas las naciones y el Señor se lo profetiza diciendo ir y predicar a todo el mundo y a todas las naciones, a todo pueblo, a toda lengua, tribu, nación, en fin, ¿ya? Entonces cuando le dijo a los discípulos y a bautizar a todos, a todas las naciones en mi nombre y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le da una orden, salgan de Jerusalén, ya vayan a otras partes a predicar. Eso termina y finaliza los 490 años para el pueblo de Israel y después queda un segmento de los 2300 para el resto de las naciones, ¿ya? Y ahí es donde se va a espiar o se va a terminar finalmente, no en este minuto, sino en el año 1800, esto llega a 2810, llegan al año 1844, ya se llega al el momento que se empieza a espiar al pueblo de Dios. Bueno, me adelanté un poquito. Existen más profecías de tiempo en Daniel. Y hago un entre paréntesis porque tenemos que ser capaces de comprender esto en tiempos de crisis, de cautiverio, de prueba. Dice que los justos prevalecerán. Tenemos muchos textos y promesas que hablan así. Bueno, yo quiero entrar en algunos que dice específicamente Daniel. 11:33 y 35, mire, ¿qué es lo que dice acá? Los sabios del pueblo, o sea, los maestros, los ancianos del pueblo, enseñarán o instruirán a muchos. Estas son promesas que están para estos tiempos difíciles, ¿ya? Algunos de ellos dicen que van a ser depurados, limpiados, emblanquecidos, pero también van a ser otros que van a caer, ¿ya? Pero aún hay plazo. Está diciendo que bien, van a haber sabios que van a enseñar las cosas en los tiempos finales. Algunos van a caer, pero van a ser depurados, limpiados. ¿Por qué digo esto? Porque viene con una promesa. Estos sabios o estos entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan o instruyan la justicia a la multitud como estrella a perpetua eternidad. ¿Qué es lo que sucede? Que el tiempo de enseñar y estudiar, aprender, comprender, pero enseñar también a la gente y ser parte de estas personas que son entendidas. ¿Por qué hago Porque las profecías del tiempo tienen que ser entendidas y tienen que ser explicadas. Y ahora viene otro segmento que son las profecías de Daniel 12 del tiempo del fin. ¿Ya? En Daniel 12, que es la última lección de Daniel, eh, recordemos que también están con el principio del número 1434 día por año. Entonces nosotros tenemos algunas profecías que se mencionan de 1260 días o años, y quiero 1260 años desde el inicio de Roma papal, su inicio, hasta la herida mortal, la captura del Papa Pío VI por los franceses. Esto es un tiempo que viene después
de las 70 semanas de digamos, de lo que profetiza Daniel para el pueblo de Israel. Esto es una profecía que está antes del juicio final, ¿me entiendes? Del día del juicio. Y esta profecía habla de 1260 años que nosotros reconocemos por el periodo que hubo esta persecución a los santos, ya que parte el año 538, desde que se instala la Roma papal, hasta el año 1798, que fue eh, la captura de Pío VI por los franceses. En Daniel 12:11, ahora habla de 1290 días. ¿Qué quiero decir con esto? Es diferente a los 1260. Bueno, 30 años antes de que se instalara eh, el papado, ocurre un hecho, que Clodoveo dice que vence a los visigodos e inicia la unión entre un Estado y un poder religioso y político que se tradujo en la fundación de la Iglesia romana. La Iglesia romana está ubicada en un lugar donde estaban los visigodos, ¿ya? Y viene un rey antes, el año 508, y los vence y deja el terreno despejado para que se pudiera producir que después de 30 años se instaló ya finalmente la Iglesia romana. No estamos hablando del año 34 de Cristo, porque la Iglesia Apostólica Romana se inicia el año 538. ¿Ya? Ese es su periodo de fundación. Entonces, aquí tenemos el cumplimiento de los 1290 días o años, que desde el año 508 más 1290 llega al año 1798. ¿Ya? Y vamos a extender un poquito la línea y encontramos otra profecía que menciona Daniel 12:13 de 1335 días. Bueno, si yo sumo 508 más 1035, fíjense lo que sucede. Estas profecías que estaban antes del día del juicio, del año que estábamos hablando, 2300, que nosotros sabemos que llega el año 1844, dice que espere hasta esta fecha de Daniel 12:13, está llegando hasta el año 1844. Y aquí vemos cómo tres profecías de años coinciden entre sí. ¿Ya? El periodo más álgido de, digamos, de el predominio de esta iglesia romana son 1260, después lo vemos en el Apocalipsis, cuya herida mortal fue sanada posteriormente, los 1290 años, que en el fondo es desde que empieza toda esta revolución. Nosotros tenemos que entender que los periodos no son inmediatos. Entonces, primero, lo que hizo posible la fundación de Roma ocurrió 30 años antes cuando venció Clodoveo. Pero esa fecha nos sirve también de inicio para lo que son los 1335 y llegamos al año 1844. ¿Ya? Desde la caída del continuo o verdad hasta la restauración de la verdadera doctrina, ya se inicia el juicio investigador que conocemos nosotros. Bueno, lo que veníamos diciendo del principio, ¿hasta cuándo estará esta abominación desoladora, el pisoteo de tu doctrina, la restauración de tu verdad, tu verdadero culto, espiar el pueblo de Dios? Nosotros sabemos que si el templo estaba destruido desde el año 70, entonces, ¿en qué
santuario se iba a purificar el, digamos, los pecados del pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que hay un santuario en el cielo, que es el verdadero santuario, el que fundó Dios y no el hombre. Lo que hizo el hombre es una copia, una imagen vaga de lo que está en el cielo. Y es en ese santuario del cielo donde ministra el verdadero sumo sacerdote, el único que es capaz de perdonar y dar la justicia eterna de los pecados a todas las personas. Es allí que empezó el día del juicio para los que conocen las profecías. ¿Ya? Entonces, todo este segmento de años es para decirnos que desde el año 1844 en adelante, el, digamos, el pueblo de Dios va a ser examinado y empezó a perdonarse los pecados. Vamos a leer lo que dice Daniel 12, 13 y 14 después. Mire, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Nadie vive 1300 años. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene que ver con un conocimiento profético de los sabios, de la gente que entiende las profecías. Entonces, cuando yo entiendo algo, estoy esperando o anhelando que llegue este acontecimiento. El único pueblo en el religioso que esperó que viniera Cristo fue el pueblo adventista con Guillermo Miller. Pero se equivocó porque en el fondo creyeron que la purificación sería en la tierra y después entendieron que la purificación iba a ser en el cielo. Entonces el sumo sacerdote iba a entrar al santuario, pero en el cielo, no en la tierra. Bueno, el bienaventurado que espere llega a esto ya a 1335 días o años, ¿ya? Y ese que espere en cuanto a ti dice, tú irás hasta el fin y reposarás. A ese pueblo que espere esta fecha o predique esta fecha, va a llegar hasta el día del fin y va a reposar y se va a levantar y va a recibir su heredad, o sea, la salvación final. Qué hermoso este versículo con que se termina el libro de Daniel, porque en el fondo es una promesa, es una bienaventuranza. El que espera, el que conoce, el que indaga, el que conozca estas cosas y las predique, que la entregue a la gente, va a llegar hasta el fin. Los 1335 días llega hasta el año 1844. Pero de ahí estamos nosotros en una espera para llegar al fin de los días cuando Cristo venga. El pueblo adventista, por eso se le dice que es el pueblo del fin. ¿Por qué? Porque esta iglesia es esta iglesia que estudió las profecías del tiempo del fin y del santuario. No hay otra. ¿Ya? Y estudió principalmente los 2300 días desde el tiempo de Miller, después fue aclarado en los tiempos de los primeros, digamos, de nuestros primeros eh, hermanos, en especial los 1300 tarde y mañana y las 70 semanas. Es esta iglesia que empezó a restaurar y purificar la doctrina verdadera. Nosotros como iglesia empezamos a enseñar verdades que estaban dormidas. Por ejemplo, no solamente en el santuario, también tenemos la justificación por la fe. Tenemos los mandamientos, la vigencia de los mandamientos todavía. El sábado como séptimo día. Pero nosotros, ¿por qué nos llamamos adventistas? Porque esperamos la venida de Cristo. Y también, ¿por qué somos del séptimo día? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces, es la única iglesia que se ha preocupado de hacer esto. Esta es la iglesia que esperó y perseveró en estos tiempos. ¿Ya?
como decía Daniel 12:13. Esta es la iglesia que estudió y comprendió los tiempos del fin de Daniel, ¿ya? También es esta la iglesia que enseñará a muchos y que tiene la ciencia o el conocimiento para enseñar las profecías. Y esta es la iglesia que va a recibir por esperar, por perseverar y por predicar, va a recibir en lo que se cumple en la profecía de Daniel 12, 13 y 14. Falta un numerito ahí, ya que en el fondo es la segunda venida de Cristo cuando se consuman todas las cosas. Bueno, yo quería dejar esta pequeña meditación y espero que a ustedes le haya servido. Un abrazo y un beso enorme a todos ustedes.